amiga. Vamos a ir con un consejo. Y el consejo es Bimomberg, que nos acompaña, ¿verdad?, a esta hora. Un espacio solo para verse bien, sino también para sentirse mejor. Make-up, masajes corporales, servicios de novia en el local y a domicilio. Además, sillones computarizados, incluye masaje Taí y jacuzzi con hidromasaje. Y también cromoterapia. Bimomberg, un spa en el corazón de Concepción, Caupolicán 80. Cualquier consulta, bimomberg.cl. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. Y yo no puedo dejar, antes de irnos a comerciales, de recordar que tiene que llamar el teléfono 3182-272. Ahí usted llama y tiene que decir que está viendo Cuenta Conmigo y puede participar en un súper sorteo, ¿verdad?, que tiene Bimomberg para ti. No te olvides, 318-2272. 318-2272. Vamos a comerciales y volvemos con el Cuenta Conmigo en esta tarde de jueves. No se Canal 9, Bio Bio Televisión. Compartimos un sello que está basado en el apoyo que nos damos entre todos. Hubo una gran empatía con los profesores, siempre dispuestos a cooperar, siempre dispuestos a ayudar. Y tenemos la responsabilidad que estamos formando futuros profesionales, entonces desde ese punto de vista somos exigentes. Lo que aprendí es que tenía que estar bien en el trabajo y bien en los estudios. Eso me enseñó disciplina. ¿Sí? Somos exigentes, pero los apoyamos un montón. Compartir el mismo sello nos une. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás, tú puedes. El mejor panorama para este verano está en Penco. En estas vacaciones, visita nuestra ciudad histórica y disfruta de sus hermosas y seguras playas. Un paseo familiar por la costanera, la mejor comida del polo gastronómico del Irquén y las más entretenidas actividades a solo minutos del Gran Concepción. Este verano, vívelo en Penco. Penco, ciudad histórica. ¿Sabían ustedes que un perro adulto inteligente puede aprender lo mismo que un niño de 2 años? Si quieren saber más de esto, no se pierdan Doctora Animales. Viernes, sábado y domingo por las pantallas de Canal 9 Bio Bio TV. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clothing, 'cause at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You tell me, girl, that I'm me, yeah, this is what I say. Run, run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. Estamos ya de regreso. No se olviden que tienen que llamar a Bimomberg 318-2272 para participar en el sorteo que es hoy. Tú llamas y dices que estás viendo Cuenta Conmigo y que quieres participar del sorteo y te puedes llevar un regalo que es en este gran salón, ¿verdad?, como lo es Bimomberg. Oye, estamos con Nadia al teléfono. Nadia, hola. Hola. ¿Cómo estás, Nadia? Muy bien, pero también con mucho dolor y muy contenta de estar viendo al doctor Gutiérrez en pantalla. Ah, qué bueno, cuéntanos, a ver. Lo que pasa, bueno, Ramón me conoce, soy Nadia Montesinos, he sido paciente de él y yo me he hecho el tratamiento con ozono, lo hicimos una vez y bueno, yo vengo con un cuadro de artrosis lumbar hace aproximadamente 10 años
y ya he pasado por cirugías, hernias lumbares, ahora tengo una nueva hernia y la verdad es que sigo siempre igual, soy paciente como él dice, que uso el tramadol más de 2 años todos los días, sigo trabajando pero con mucho dolor y en realidad tengo toda la sintomatología de una fibromialgia, pero igual sigo trabajando y son muchos los dolores, tengo que depender del tramadol para así todos los días salir a trabajar, qué sé yo, y enfrentar el día. Entonces ahora, este tratamiento que él está mencionando, las células madre, me gustaría hacérmelo. Entonces quiero preguntarle qué opción tengo frente a esta artrosis lumbar. Me parece perfecto. Lo vamos a comentar de inmediato. Bueno, él te ha tratado, por lo tanto, sabes bien, digamos, del caso de nuestra amiga Nadia. Te agradezco que estés viendo el programa y te mando muchos cariños. Igual a ustedes, un fuerte abrazo a todos. Que estés muy bien. Igual, los felicito, muchas gracias. Chao, chao. Nadia es un caso bien interesante. Yo la traté a ella hace más o menos un año a la fecha. En su momento hicimos un par de sesiones de ozonoterapia en las que ella tenía un alivio que era factible de reconocer, lo cual quiere decir que la lesión responde, pero la lesión, como bien explicaba ella, es muy severa. En ese momento no estaba disponible de parte nuestra el tratamiento con células madre, porque estábamos trabajando en la instalación del laboratorio que da pie para que las células madre. Si en ese momento le hubiéramos hecho células madre a Nadia, habría que haberle hecho células madre en un pabellón con punción radiográfica, con anestesia, y habría que haber repetido ese procedimiento unas 4 o 5 veces, lo cual lo habría hecho de un costo muy elevado. Claro. Lamentablemente, para que veamos cómo hemos evolucionado en un año, ese momento no estaba disponible el tratamiento. Mientras le explico la respuesta, me gustaría si me ayudan con el video C, porque justamente eso me permitiría explicar cuál es la patología que tiene Nadia. Vamos a ver el video C entonces. La parte fibromiálgica ya la hemos conversado. Y lo que nos queda ahora es entender básicamente qué le está pasando ahí en la columna. Ahí lo tenemos. Ella tiene entre vértebra y vértebra, como todos nosotros, unos discos que son esos anillos fibrosos que con el tiempo se van rompiendo su fibra y van generando un cototito que va comprimiendo una raíz nerviosa hacia atrás. Eso genera desde el famoso síndrome ciático hasta eventualmente dolores cada vez que el paciente gira la columna. El anillo se va rompiendo, se va abriendo y ella entiendo que se hizo cirugía efectivamente, pero no logró los resultados que ella esperaba. Estos discos son para amortiguar vértebra contra vértebra, tienen un núcleo que es de mucopolisacárido, una especie de gel, pero lamentablemente se van debilitando contra el tiempo y al debilitarse, esos cototitos terminan comprimiendo o la raíz nerviosa o eventualmente la médula espinal. El paciente empieza con descontrol de vejiga, empieza con dolor, lo que se llama el síndrome ciático, se puede dar también a nivel cervical y lo usual es eso, lo usual es que un paciente que tenga una hernia de núcleo pulposo, como se denomina, pueda hacer con alta probabilidad esa lesión en más de un foco de la columna. Hay distintos tratamientos hoy día que van desde la discólisis con ozono en pabellón, pasando por la nucleotomía, que consiste en aspirar y vaciar ese cototito que se está produciendo, hasta eventualmente poner discos protésicos con clavos de anclaje o eventualmente estabilizar la columna con placas laterales con tornillos que fijan las vértebras para que no se apriete más el disco entre ellas. Pero esto trae muchas consecuencias. Hoy día la ventaja de lo que está disponible con tratamiento de células madre es que se puede hacer en forma ambulatoria en 4 sesiones, se hace a través de una especie como de vacuna alrededor de la columna, lo que se llama una punción percutánea paravertebral, y estas células madre comienzan a ejercer distintos mecanismos. Por ejemplo, inhiben la fibrosis, de tal manera que aunque haya tenido cirugía, comienza ese proceso cicatricial a frenarse y ya la cicatriz postquirúrgica no comprime la raíz nerviosa ni tampoco comprime el foramen, el lugar donde pasa la médula espinal. Además, se produce una neovascularización o angiogénesis, se produce una modulación de la cantidad de moléculas inflamatorias y el ozono contribuye a una hiperoxigenación. Tengo pacientes deportistas que han andado muy bien con plasma, que requiere 5, 6, 7 sesiones porque se regenera todo el tejido blando que está alrededor de la vértebra. Y en el caso de Nadia, que tiene ya mucho daño vertebral propiamente tal, más que de tejido blando perivertebral, en el caso de ella sería una paciente ideal para beneficiarse con tratamiento de células madre. Hoy día el tratamiento para un paciente con células madre no es un costo muy distinto al irse de vacaciones al sur. Claro. Ese es más o menos el costo.
Una sesión de célula madre termina teniendo un costo alrededor de $800, es decir, está en razón de lo que significa el trabajo en laboratorio, pero también en razón de lo que significa un procedimiento ambulatorio. Vean ustedes cómo se comprime la médula espinal ahí, y eso es lo que termina produciendo dolores intestinales, dificultades respiratorias, para deglutirse. O sea, el tratamiento sería ideal para ella. Ella es un paciente ideal para este tipo de tratamiento, exactamente. Porque además este tratamiento incluso hay que complementarlo con célula madre endovenosa. Una variante muy agresiva de esto, que se conoce como espondilitis anquilosante, ha tenido mejor resultado con la célula madre vía endovenosa que con la célula madre puncionada a nivel paravertebral. Lo ideal es hacerlo en forma complementaria, y nosotros contamos con traumatólogo, que es el especialista en infiltrar este tipo de lesiones. Mira, una buena noticia entonces para nuestra amiga Nadia. Así es. Que lo ha pasado mal con el... Sí, lo ha pasado mal, y hoy día yo creo que esto no hace mucho tiempo que está disponible. Nosotros hace 2 meses, Iván, que está disponible en el laboratorio. Más o menos 2 meses que está disponible la técnica, por lo tanto hemos logrado, investigando la técnica en el corto plazo, muy buenos resultados, porque realmente le apuntamos a la técnica. Es decir, mira, hay gente que está llamando, que está preguntando, en el caso, por ejemplo, de cuando tú lo infiltras por la nariz. El spray nasal, el sí. Spray nasal. Correcto. ¿Ayudaría para todas las... lo que te... o sea, es como general la ayuda de la célula madre? Hay que tener una cosa clara, de repente que no tiendan a entenderse un poco. La célula madre reacciona o va hacia las zonas donde hay daño. Claro, ¿ya? Pero si tú tienes daño, por ejemplo, si tú vas porque yo tengo un daño en la espalda, en la columna, y me aplico este spray. Correcto. ¿Me va a ayudar también si es que yo, sin darme cuenta, tengo un problema, por ejemplo, en el brazo? Sí. ¿Me explico? No sé si sí, va a terminar ayudando. Lo que pasa es que uno tiene que, como siempre digo yo, pensar lógico. Es decir, el pensamiento lógico es que si yo tengo un daño a nivel cerebral, debo dirigir la célula madre o reintegro vía endonasal. Si tengo un daño vertebral, debo ponerlas perivertebrales. Si tengo un daño sistémico, con aguja. Con aguja. Si tengo un daño sistémico, debo ponerla endovenosa. Pero las células madres migran hacia la zona donde está el daño. Correcto. ¿Por qué? Porque eso no explicaron... Porque aunque no se entienda muchas veces, y yo siempre cuando hacíamos clases lo explicábamos a los alumnos, las células hablan. Claro. No hablan como habla uno, pero habla mediante señales químicas que se llaman y en el fondo se van donde tú tienes la necesidad. Y se van donde tú tienes independiente que tú lo hagas con el spray o con igual te va a ayudar. Es lo mismo que los medicamentos. O sea, en definitiva, la respuesta para nuestra amiga es que efectivamente es una ayuda general para tu cuerpo. Exacto. O sea, te va a ayudar, digamos, con lo que te está afectando, que está mostrando ahí dolor, pero también te podría ayudar con otro. Aquí hay un criterio importante que es el N. Un tratamiento exitoso de célula madre es alrededor de 240 millones de células madre en un tratamiento. Nosotros activamos mensualmente entre 600.000 a 1 millón de células madre por mes en nuestro cuerpo. Eso quiere decir que un tratamiento, cuando se recibe, el cuerpo está recibiendo la cantidad de células madre que habría activado en 20 años. De tal manera de que es muy importante la cantidad de células madre. La vía de reintegro lo que busca es perder la menor cantidad de células madre posible, cosa de que la mayor cantidad vaya donde uno necesita. Claro. Pero de que van a llegar, van a llegar. Estamos con Gladys al teléfono. Gladys, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Marlene, el placer es mío. Saludo a los 2 doctores que están ahí presentes, porque es muy interesante este programa, se parecen al doctor. Los felicito, debían tener siempre este tipo de programas para... Ahora mi pregunta es la siguiente. Yo tengo todos los síntomas que dice el doctor, todos, los dolores, el mal genio, el insomnio, el cansancio. ¿Cómo sé yo que tengo fibromialgia? ¿Dónde recurro? ¿Qué hago? Porque realmente tengo los síntomas. Ando todo el día con dolor, estoy tomando agua de hojitas de marihuana porque dicen que calma el dolor. Pero realmente no sé si será tan así porque yo sigo todos los días. Yo hago mi vida diaria pero con mucho dolor todo el día. Camino, trato de olvidarme de ese dolor. Es como mío, es como que tengo la mano mía, así mismo es el dolor. Gladys. Entonces mi pregunta a los doctores que están presentes ahí, ¿cómo sé yo que fibromialgia? ¿Dónde recurro? ¿Qué hago? Gladys, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Gladys, bueno, lamentamos mucho lo que está ocurriendo y debe ser muy difícil vivir con estos dolores, pero ¿has ido a algún médico? Me imagino que llevas tiempo con esto. ¿Has ido alguna vez, le has explicado a algún doctor, a algún profesional los dolores que tienes? No, nunca, no. Solamente me lo he tratado yo como con lo que yo creo. Por ejemplo, ahora como le explicaba recién, estoy tomando agua de hojitas de marihuana. Ya, perfecto. Pero sigo igual. Sí, tienes que ir a un médico porque igual
no es vida, ¿cierto? Estar con esos dolores constantes. Para nada. Me imagino lo mal que lo pasas. Vamos a preguntarle al doctor, te respondemos en pantalla, ¿te parece? Ya, perfecto. Que estés muy muy amable, bien. gracias y felicidades y besitos para todos. Y lindo programa. Linda, muchas gracias. Que estés muy bien, cuídate. Ya. Y que te recuperes. Como esta amiga, como la Gladys, hay un montón de gente que vive y que no sabe dónde ir, no sabe cómo le van a diagnosticar, digamos, la nosotros hemos tratado de hacérselo más simple a ellos. Generalmente si consultan en forma tradicional van a tener que hacerse muchos exámenes. La verdad es que nosotros tenemos una forma bastante simple en que el paciente consulta, toma una hora, se recaba la historia clínica de él y se piden los antecedentes o los exámenes que en realidad se justifiquen para poder confirmar el diagnóstico. Sí, el diagnóstico esencialmente es clínico. Pero lo que pasa es que en caso de ella, que no se ha hecho ningún examen, igual primero hay que descartar, me imagino. Siempre se tiene que descartar, no porque sea fibromialgia. Sí. Yo tengo pacientes que tienen su resonancia de artrosis de hace 2-3 años atrás, de todas maneras yo se lo actualizo. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es descartar que tenga algún cuadro tumoral, para empezar. Claro. Y segundo, tratar de precisar bien los diagnósticos, es decir, hay fibromialgia, hay neuropatía periférica, hay alguna alteración neurológica, que nosotros incluso la estudiamos con un centro en Concepción, MedScan, que nos ayuda con los estudios de medicina nuclear para evaluar el funcionamiento neuronal a nivel cerebral, de la manera que los pacientes son siempre bien estudiados. Por eso es que nunca un paciente llega y se le va a hacer células madre mañana. Claro. Se estudia, se acota el procedimiento, no se le deriva en general a un montón de especialistas, porque nosotros nos encargamos de pedir los exámenes que él en realidad pudiera necesitar. Nosotros como clínica después hacemos nuestro panel con los especialistas, con el traumatólogo, con el inmunólogo, y vamos conversando para evitar que el paciente vaya de especialista en especialista, y le preparamos un programa de acuerdo a lo que él se examinó y de acuerdo a su historia clínica. De tal manera que para él es bastante simple. Claro. Si el diagnóstico no está adecuadamente respaldado, le pedimos los exámenes y realizamos la interconsulta con colegas para certificar el diagnóstico. Recién ahí se le propone un programa para poder tratarlo. Y siempre hay un programa que pueda ser factible si es que no hay un impedimento, por ejemplo, del tipo neoplásico o tumoral. Oye, eso es lo interesante, lo importante es descartar, porque la gente siempre cuando tiene fibromialgia dice eso. Porque no hay un examen que te diga, tiene fibromialgia. Es el tema clínico, yo encuentro, la consulta que tú tienes con él, los dolores, y obviamente se descarta con exámenes para que no sea otra cosa. Ahora hay un tema interesante, o sea, la paciente tiene dolor, tiene agotamiento, tiene fatiga. Ella tiene, independiente de la enfermedad que uno pueda ponerle el nombre, ella tiene vivencia que la califican para una terapia celular madre. Tú sabes que yo fui paciente de células madre. Sí. Yo tuve enfermedades en el pasado autoinmune, degenerativa, neoplásicas, que fueron las que hoy día no las controlo con ningún medicamento, simplemente con terapia celular madre, producto del efecto que tiene la terapia. Sea fibromialgia o no sea fibromialgia. O neuropatía periférica, o una diabetes no diagnosticada, sea la enfermedad que tenga, los mecanismos de las células madre son los que la van a ayudar para el daño de su enfermedad. Sí. Claro. Oye, a veces, por ejemplo, uno habla del tema del costo. Si bien es cierto, hoy día es harto más accesible que antes. Sin duda. Antes uno iba a Santiago, tenía que pagar el viaje. Sí, era inalcanzable para muchas personas. Hoy día, si tú vas a un médico, te compras tratamiento, que los medicamentos, que el examen, que... Oye, al final te gastas mucha plata y nunca llegas a tener una solución. Ahora, y eso es muy real. Por eso es que incluso el tratamiento es un tratamiento escalonado. Sí. Como bien lo decía la paciente de fibromialgia, se hizo ozono, se hizo plasma. Nadie que llamó, partimos con ozono. Es decir, nosotros tratamos de ser muy criteriosos con el paciente, en partir con los tratamientos de menos costo, de mejor rendimiento, y en la medida en que la enfermedad va requiriendo mayor intensidad terapéutica, vamos escalando. Pero no es que uno a todo lo que venga le ofrezca célula madre. Me parecería poco criterioso eso. Claro. ¿Te fijas? De tal manera que es importante que el paciente sepa que entra en un esquema en que se le va a ofrecer lo que él realmente necesite. Muy bien, vamos a seguir hablando. Todavía queda Cuenta Conmigo, el último jueves de Cuenta Conmigo en esta temporada. Mañana ya nos despedimos hasta la nueva temporada de tu programa de servicios Cuenta Conmigo. Vamos a seguir hablando de estos temas que tenemos hoy con estos profesionales que nos acompañan, pero vamos a comerciales y volvemos con la última parte de nuestro programa. Casas Panzer te ofrece una solución rápida y eficiente para la construcción de tu casa prefabricada en madera, especializándose en la venta de kit industrializado de autoconstrucción. Para ello cuenta con sus respectivos planos detallando paso a paso el armado de tu vivienda.
Visítanos en la comuna de Florida, región del Biobío, y en nuestra nueva sucursal ubicada a pasos del Santuario Padre Pío en la comuna de Maule, Talca. Oferta imperdible, válida para la región del Biobío. Kit de 50,3 metros cuadrados, 3 dormitorios, un baño a solo 2.990.000 pesos, con despacho gratuito hasta 70 kilómetros. Llámanos al 8500-6675 o visita nuestra página casaspanzer.cl. En esos momentos más difíciles de nuestras vidas, el apoyo es fundamental. Funeraria Cati cuenta con un equipo humano femenino especializado en servicios funerarios que brinda una completa atención. Trámites, traslados dentro y fuera del país, capilla ardiente, cafetería, hermosos modelos de urnas y modernas carrozas, convenios con instituciones. Funeraria Cati, Daniel Peine, 942, Higueras, Talcahuano. Fono 258-6028. Rosalía Pita Vives y sus productos naturales Señora Nena, marca registrada, informa a sus pacientes y público en general que ha cumplido 17 años en el área de la medicina complementaria y natural, con más de 12.700 entrevistas personales e interactivas, más de 25.000 gráficas de iris digital computerizada informados y escaneados en tiempo real. Mejorar su calidad de vida solo depende de usted. Productos naturales Señora Nena, San Martín 851, Concepción. Canal 9, Biobío Televisión, presenta este y todos los martes a las 21:30 horas, ciclo de documentales de Patricio Guzmán, un rescate de la memoria histórica latinoamericana, contada por el más grande cineasta y documentalista de nuestro país. Martes 21:30 horas, documentales de Patricio Guzmán, en Canal 9, Biobío Televisión. Compartimos un sello que está basado en el apoyo que nos damos entre todos. Hubo una gran empatía con los profesores, siempre dispuestos a cooperar, siempre dispuestos a ayudar. Y tenemos la responsabilidad que estamos formando futuros profesionales, entonces desde ese punto de vista somos exigentes. Lo que aprendí es que tenía que estar bien en el trabajo y bien en los estudios. Eso me enseñó disciplina. ¿Sí? Somos exigentes, pero los apoyamos un montón. Compartir el mismo sello nos une. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás, tú puedes. Estamos ya listos para continuar y saludar, por supuesto, a esta hora a nuestras queridas amigas de Salón de Belleza Mirta. Ellas son realmente espectaculares, trabajan de manera increíble todas las tendencias, cortes que se vienen para esta temporada y también manejan increíble el tema del color. Si te quieres ver linda, realzar tu belleza, seguramente hacer algún masaje que se daña el pelo, ¿verdad? Con la piscina, la playa, el sol. Bueno, Salón de Belleza Mirta. Cochrane 898, esquina Castellón, y el teléfono 222-3007. Recuerda entonces, si te quieres ver linda y realzar tu belleza, confía en Salón de Belleza Mirta, que trabajan de manera espectacular y además trabajan muy buenos productos, y eso como lo agradece nuestro cabello. 222-3007 y la dirección Cochrane, esquina Castellón. Vamos a continuar con la última parte, nos queda nada de programa. Nos queda súper poco. Se nos fue muy rápido. Ya siento las vacaciones que se vienen. Ya. Hay perfume de vacaciones. ¿Eh? Sí, oye, pero me gustaría que habláramos de la hernia discal, que nos enfocáramos un poquito en eso. ¿Cuáles son las opciones que tienes aparte de lo que hablamos? ¿Es la única opción? No. ¿O es la mejor? Es la que sirve para los cuadros más severos. Ya. La hernia discal, yo tengo pacientes que han andado muy bien con ozono. Hay un paciente que tuvo una lesión vertebral, un edema óseo vertebral, que es tenista, que anduvo muy bien con 2 sesiones de ozono después de que haya estado como 7 meses en tratamiento kinésico. Lo importante es que el paciente y los colegas y el ambiente médico entienda y clínico que esto no es algo que desplace a otras terapias. Esto es lo que queda cuando otras terapias no han dado resultados. Evidentemente,
hay terapias que son de menor costo y que pueden solucionar de forma más simple algunas patologías, pero las más complicadas, las que de pronto se escapan a los resultados que uno quiere, son las que terminamos nosotros recibiendo en nuestra consulta. En el caso de la hernia discal, podemos hacer una infiltración ozónica paravertebral, se puede complementar con plasma rico en factores de crecimiento y ahí ya tenemos más o menos el 70-80% de pacientes recuperados o sin molestia, entendiendo que un 75% se recupera y el que no tenga molestia no significa necesariamente que su vértebra esté regenerada o reconstruida. Cuando ya se requiere reconstrucción para poder aliviar el síntoma, ahí pasamos a célula madre. Los tratamientos con célula madre, y en eso estamos muy de acuerdo con Ramón Cugat, que es el traumatólogo de Barcelona que trabaja con Vidal, con Sánchez, con el Barcelona, con el Real Madrid en Europa, estamos muy de acuerdo en que un tratamiento adecuado para esperar resultados en regeneración vertebral puede tomar tranquilamente unos 200 a 300 días. Es decir, pacientes pueden y deben manejar un horizonte de respuesta al tratamiento de alrededor de hasta un año. Ya. Pero el paciente, como lo explican acá nuestros testimonios, empieza a sentir alivio mucho más pronto. De tal manera de que tenemos ozono, tenemos infiltración de plasma y tenemos células madres según el nivel de daño a la resonancia que nosotros evaluamos que tenga el paciente. Oye, me parece interesante, fíjate que tenemos otras imágenes. Teníamos un video, Tenemos un video de un tenista que anduvo muy bien con... Ya, lo vamos entonces a buscar porque este es el último video que me gustaría ver, que también habla de cómo evolucionó. Exacto. Y lo bien que le fue, ¿verdad? Pero quiero, antes de ver el video, decir que es importante el tema que tú mencionabas, que es preparar al paciente, porque no es como decir, esto le va a hacer bien a todo, es como ver, hacer una ficha clínica, desintoxicarlo, por decirlo de alguna manera. Hay que hacer exámenes desoxidativos, ver qué tan dañado celularmente está el tejido, el cuerpo, el organismo. Por supuesto. Hay que dar microambientes. Esto no es llegar y aplicar por aplicar. Claro. Hay que darle un ambiente adecuado. Eso me interesa a mí que la gente lo tenga claro. Sí. Que en definitiva cada caso es distinto. Es distinto. Cada caso es distinto. No es porque usted tenga una hernia. O sea, va a ser lo mismo para la otra persona. Sí, a mí me gusta eso, que la gente lo vea. Vamos con el video. Lo tenemos. Hola, mi nombre es Felipe Escalona Órdenes. Tengo 16 años y actualmente estoy dedicado al tenis en Concepción. Me han tratado con ozonoterapia, plasma rico en plaqueta, medicina bioreguladora y un suero para mejorar el rendimiento del metabolismo. La primera fue en la espalda, un edema óseo. También tuve un desgarro en el psoas, aquí en la pierna. Tuve un problema en el hombro, el tobillo, una esguince también. Y esas son como las 4 más importantes o graves que he tenido. Sorprendente porque igual tuve con kines, por ejemplo en la espalda, tuve, no sé, 8 meses que podía jugar, que no podía, hasta que llegué aquí y me trataron con ozono y ya en 2 semanas estaba bien, luego pude competir normalmente. Después del desgarro de aquí de la pierna, un desgarro con cualquier tratamiento normal, con quimio, no sé, dura por lo menos, no sé, 2 meses, y con el plasma en 2 semanas ya está bien, la tercera semana ya voy a entrenar casi normal. Oye, realmente yo creo que este caso es un caso súper bueno porque él lo decía, con un tratamiento eran 2 meses, acá en 2 semanas, él notó inmediatamente el cambio con el tema del plasma, por ejemplo. En el caso del tendón, él tiene claro que son 2 meses. Cualquier futbolista sabe acá en nuestra región, un futbolista, un desgarro, 2 meses parado, con el prejuicio que implica para el equipo y todo eso. La espalda estuvo 8 meses parado. Y la verdad es que este es un ejemplo de un caso que a uno lo presiona mucho. Porque él no solamente tiene que quedar bien, sino que además tiene que quedar bien en pocos días. Yo me acuerdo que cuando él se desgarró, él tenía que ir a un sudamericano en 1 semana. Cuando él tenía el desgarro, el dolor en la espalda, él tenía que irse a otro sudamericano en 5 días.
La última vez que yo lo vi, cuando con la información que sale ahí de su triunfo, él ganó el campeonato hace 2 semanas atrás, el Nacional en Yoyeo. Él el día antes de viajar al campeonato tuvo una contractura con principio de desgarro. De tal manera que no solamente hay que aliviarlo, sino que hay que recuperarlo, y hay que recuperarlo sin que él deje de entrenar y eliminando el riesgo de que la lesión se vuelva más severa. Entonces, estamos hablando de muchas condicionantes que tiene que quedar bien rápido, y tiene que quedar bien rápido sin hacer reposo. Entonces, él es el número 1 hoy día en Chile en la categoría de 6 años, la gran promesa del tenis regional en esa categoría. Compite mucho en 18, está constantemente compitiendo en niveles más exigentes que lo que su edad y su cuerpo pueden tolerar. Él está muy bien entrenado, pero las lesiones vienen del nivel de exigencia a la que él se somete. Por lo tanto, es un caso muy interesante que a nosotros nos ha dejado muy en claro que tenemos totalmente la capacidad para poder ayudar a deportistas de alto rendimiento en nuestra región. En algo no estoy de acuerdo contigo. A ver. La promesa del tenis en la región tiene un nombre, y es Ramón Gutiérrez Jr. En la edad de 16 años, él. No, sí. Era una broma para saludar a tu hijo, que igual muy agradecido. Va ahí, pero muy bien encaminado. Nino viene más atrás, en otra generación, de tal manera que comparten mucho los entrenamientos, comparten mucho el ambiente. Qué bueno, porque él es un muy buen referente. Sí, y tienen niveles de explosión distintos. Sí. En el caso de Felipe, él explotó muy joven con su nivel de rendimiento. El Nino tiene muy buena técnica, falta todavía cuajar algo en el alto rendimiento, lo que es competencia, pero sí, son gente que comparten el hecho, como tú bien dices, de que viven dedicados para el tenis, hacen su vida, su alimentación, su descanso dedicado al tenis. A mí me ha llamado mucho la atención. Y gracias a ti también he conocido, digamos, los casos, por ejemplo, de Felipe y también de tu hijo, que viven para eso. O sea, realmente ahí están. Así tiene que ser, digamos. Y por eso es que exacto, y por eso es que a nosotros nos encanta ayudar a estos deportistas, no solamente jóvenes, sino que también profesionales de distintos deportes, de remo, de rugby, que tienen una historia muy bonita, muy sacrificada, muy dedicada, y que ciertamente para nosotros es un orgullo el poder compartir con ellos historias de recuperación como esta. Oye, me parece muy interesante, nos queda muy poco programa. ¿Cuánto nos queda? Ya, me gustaría, Iván, que hicieras un llamado a la gente a que consulte, porque igual el programa se hace tan corto que a veces no puede explicar todo, pero a mí lo que me gustaría decir a la gente de que lo bueno que tiene el equipo de ustedes es que te asesoran. Independiente de que usted se haga el tratamiento o no, ustedes están dispuestos a ayudarlo y a... Totalmente. Nosotros contamos con profesionales, Ramón, yo, está en otras áreas, Daniela, tenemos un equipo de profesionales de la enfermería que también asesoran mucho a las personas. Lo que nosotros podemos ofrecer en este momento al público es que ante cualquier duda diagnóstica se acerquen, nos escriban, hay un correo, hay una página web, muchos mails, los vamos respondiendo, los vamos viendo muchas veces los dos o quien pueda. Contactamos a las personas, pueden ir a la consulta, nos pueden hacer todas las preguntas que estimen convenientes, pueden decidirse o no por el tratamiento. Nosotros somos bastante transparentes en clínica, entonces les podemos mostrar todas las instalaciones y les podemos mostrar cómo es el tema de las células madre en sí para que las vean, que es lo que muchas veces más agradece. El ver el hecho de cómo están ahí, cómo se aplican, qué son, verlas al microscopio. Es que explicarlo en vivo y en directo, la verdad que todo tiene más sentido, ¿cierto? Además, ver también los equipos que tienen, cómo se reproducen. Claro, porque muchas veces te hablan mucho de que las células madre y tú nunca las ves, porque en realidad tú no las ves. Entonces lo que nosotros hacemos es mostrar. Mira, esta es una célula, ve la proyección que tiene, ve lo larga que es, mira cómo es la forma que tiene. Cada región es mucho el presupuesto, como se dice, son amigos que nos han apoyado en esto, es más que nada un agradecimiento, porque en el fondo hay que encontrar puntos que crean en esto. Son cientos de pacientes el año pasado los que se asesoraron simplemente mandando una copia de su resonancia por email y ellos recibieron respuesta sin haber pagado un bono ni nada por el estilo. Eso es importante, me gusta eso porque por eso los invitamos.
porque la idea es siempre ayudar a nuestros televidentes, asesorarlos, ayudarlos. Nos tenemos que despedir. Quiero contarles públicamente que están contratados para la próxima temporada. Gracias. Agradecido, salvamos. Sí, no vamos a hablar de los contratos, nada. Pasamos el corte. Sí, pero viene todo así para el próximo año. Agradecido. Agradecido, Ramón, de ti, de tu equipo, de Daniela, de todos, por el trabajo que hicieron con nosotros durante el año y la ayuda que le prestaron a toda nuestra gente. Bueno, y ustedes mías también, a Marlena, a Danilo, Loreto, todos los que nos han ayudado, camarógrafo acá, ha sido un gusto poder compartir con ustedes y estamos permanentemente a su disposición. ¿Verdad? Muy bien, nos despedimos, que esté muy bien, besos y abrazos, ya nos vamos. Mañana el último Cuenta Conmigo de esta temporada y vacaciones. Canal 9, Bio Televisión. Con el auspicio de Santo Tomás, Tú Puedes, presentó. Cuenta conmigo. ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto volver a saludarles. O uno con el celular va a todos lados, hasta el baño, ahora que están prohibidos los favores. Vive y deja volar. Dinos lo que sabes sobre los dragones, niño. Dinos cómo entrenarlos. No hablaré. No pueden obligarme. Oh, creo que sí podemos. Hola. ¿Hay alguien aquí? Oh, no, por favor, no me dejen aquí. Bueno, está bien. Y pues el líder de la Academia de Dragones monta a Chimuelo en furia nocturna.